quien está trabajando desde hace rato con este tema, con este armado, que hay que tener una paciencia de tejedora oriental para hacerlo, es nuestro diputado nacional, presidente del bloque de diputados del peronismo federal en el Congreso de la Nación. Estamos hablando del doctor Pablo Cosiner, a quien lo tenemos como invitado telefónico. Hola Pablo, ¿cómo te va? Qué gusto. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Muy bien, gracias por atendernos, gracias por tu tiempo siempre. Bueno, yo justamente hacía una reflexión sobre esto y decía de la tremenda responsabilidad que tiene el espacio político al que vos integras respecto de poder mostrar a la sociedad argentina una alternativa, una tercera vía, le llaman algunos, superadora de lo que es el victimismo, el kirchnerismo y lo que es el macrismo. Creo que ahí radica la responsabilidad histórica que tiene el peronismo, este peronismo que vos integras junto con Urtubey y con los demás. Si no, después ya no habrá que quejarse si el hartazgo de mucha gente se vuelca en apoyo de un personaje particular, sui generis, como lo es Alfredo Olmedo, y como en algún momento lo fue el Partido Obrero, Pablo. No sé cuál es tu análisis sobre eso. Mira, yo creo que la situación de la Argentina de hoy es tan frágil y tan preocupante que la solución no pasa por una persona o por algún tipo de promesa que tenga que ver con un discurso solamente de campaña o de título o de un discurso de manera refundacional o místico, ¿no? Los problemas de la Argentina son muy serios y requiere de un proyecto político serio, un trabajo en equipo, liderazgos emergentes que tengan capacidad de gestionar, y eso es lo que estamos tratando de construir en esta alternativa federal, donde tenemos gente con mucha experiencia de gestión, varios gobernadores o dirigentes que tienen también su trayectoria política de hace tiempo, como Sergio Massa, el Frente Renovador, y buscando también acordar con otros sectores que no son del peronismo, ¿no? Como Socialismo de Santa Fe o radicales que no están hoy acompañando la gestión de Mauricio Macri. O sea, la salida de la Argentina, nos vamos a equivocar si creemos que depende de una sola persona o de un nombre de apellido o de una postura netamente mediática. Es mucho más profunda la salida de nuestro país. Y bueno, esa es la alternativa que estamos construyendo para el 2019, teniendo en cuenta que nosotros creemos que la mayoría de los argentinos va a buscar una salida distinta a lo que ya fue en el país y tuvo su oportunidad, y a lo que hoy está gobernando y ha fracasado. Uh-huh. Ahora, yo decía, Pablo, previo a esta charla contigo, yo decía que una de las formas que hay de poder entrar a mostrarse como una nueva opción superadora, ¿no?, del macrismo, del kirchnerismo, es a través de propuestas, ¿no? La propuesta que van a llevar ustedes. Ahora, ¿a dónde están los ejes de esa propuesta? ¿A dónde gira el núcleo de esto que ustedes quieren impulsar desde este peronismo? No solo el peronismo, tenés razón en aclararlo. Hay otros sectores, hay un radicalismo que se expresó la vez pasada a través de la figura de Luis Changui Cáceres, o del propio Ricardo Alfonsín, o el socialismo de Lipschitz, que están buscando ser una alternativa. Pero ¿cuál va a ser el núcleo de esta propuesta, Pablo? Primero y principal, creo que lo que tenemos que tener en claro es que el próximo gobierno de la Argentina debe ser realmente un gobierno de unidad nacional, ¿no? Uh-huh. Esto no es una frase trillada, es el único destino que hoy tiene nuestro país. Si el próximo gobierno realmente no es un gobierno generoso que haga una propia convocatoria a una mesa parecida a la que se hizo en el año 2012 en Argentina, una mesa de diálogo político y social con sectores de los empresarios, de los trabajadores, de la industria, del agro, de las pymes, de la oposición, del gobierno, de las iglesias, y realmente ponernos de acuerdo en 5 o 6 puntos esenciales para un plan de salvataje de nuestro país, ¿no? La primera medida
transformar y es la actitud en la cual nosotros nos comprometemos. La gran diferencia creo que tenemos nosotros es que no creemos en la grieta y creemos que la única manera de sacar a la país adelante es dejar definitivamente de lado esa grieta. La grieta que hoy le termina siendo funcional a lo que tenemos de la polarización para que nada cambie. Eso desde lo político. Desde lo económico, claramente tener un modelo desarrollista que es totalmente opuesto al modelo de políticas monetarias neoliberales que hoy tiene la Argentina, que han fracasado, que gobiernan en función del sistema financiero, no de la economía real. Tenemos que abandonar la dicotomía de agro versus industria. Nuestro país tiene tantos problemas y es tan grande que tiene la oportunidad de también tener espacio para diversificar nuestra economía, nuestra producción. Entonces, esas son las variables a título general. Obviamente que nosotros estamos en este momento construyendo este espacio, tenemos la expectativa que el día 19 de diciembre, si es posible, reunir a gran parte de nuestra dirigencia de todo el país para empezar a delinear este tipo de propuestas ya más puntuales sobre estas líneas generales, ¿no? Ahora, ¿cuál es la expectativa, Pablo, concretamente para esta convocatoria del 19? Hablábamos recién de algunas figuras ya conocidas, ¿no? Creo que la figura que más aparece como la cara visible de esta propuesta es la de nuestro gobernador, de Juan Manuel Urtubey, junto a la de Sergio Massa, pero acá está Schiaretti, está Miguel Ángel Pichetto, hay otros gobernadores que últimamente se han ido sumando, el caso de Juan Mansur, el caso de otros gobernadores, pero particularmente te pregunto, ¿se podrá contar el 19 con la presencia, lo mencionaba recién, de un Ricardo Alfonsín, de una Margarita Stolbizer? ¿Se podrá pensar en eso? Yo no sé si el 19, nosotros estamos yendo por etapas, ¿no? La que fue la primera reunión de estos 4 dirigentes que vos mencionabas, se sumó el otro día en la Casa de Entre Ríos una nueva construcción más amplia, donde ya se sumó Rosana Bertone, el gobernador Mansur de Tucumán, el gobernador Masalacua de Misiones, que no es del peronismo, es un frente radical peronista que gobierna Misiones, con lo cual eso ya es una apertura muy interesante. Estuvo el gobernador Bordet, obviamente, de Entre Ríos, el gobernador Casa de La Rioja. Nosotros tenemos expectativa que puedan sumarse otros gobernadores como Uñac de San Juan, Corpachi de Catamarca, gente de La Pampa. Creo que para el 19 calculamos que pueden llegar a sumarse más dirigentes del peronismo y obviamente nuestro objetivo es que en algún momento la gente del socialismo o la gente del radicalismo que tienen muy buen diálogo tanto con Juan Manuel Urtubey como con Sergio Massa puedan evaluar esta posibilidad. No creo que sea ya el 19, pero yo no descarto que pueda ser más adelante. Ojalá se pueda dar, no es tan fácil. Son construcciones políticas que históricamente compitieron contra el peronismo, con lo cual hay que trabajar en romper muchos prejuicios y entender que en estos momentos la situación de la Argentina merece que nos demos esta oportunidad de coincidir, así como se trabajó en Salta desde el año 2008 en adelante. Ahora, Pablo, después de lo que, bueno, luego te quiero preguntar tu mirada sobre este tema de lo que fue la cumbre. Ahora, si uno analiza, vos estás muy involucrado en este tema, yo lo comentaba, sé que sos uno de los constructores, uno de los armadores de esta propuesta. ¿Cuáles son las verdaderas chances que se le asignan a esta alternativa, a esta posibilidad? Porque yo me imagino que, igual que yo, mirás algunas encuestas, falta mucho todavía, pero por ahí uno mira y hay una distancia importante, podríamos decir, entre lo que es Macri por un lado, Cristina por el otro, y algunas de las figuras de este peronismo alternativo o este espacio que ustedes están construyendo. ¿Habrá el tiempo necesario como para revertir esa diferencia que al menos hoy, repito, están marcando solo las encuestas? Yo estoy seguro que sí, porque la construcción de nuestro espacio político tiene otros tiempos y no tiene techo. Acá no solamente hay que fijarse cuánto mide un candidato, sino cuál es el techo del candidato. ¿Por qué?
porque el sistema político argentino se define por balotaje. Entonces, va a ser más competitivo el candidato o el espacio que tenga un techo mucho más vulnerable, ¿sí? O sea, que pueda perforar su techo. Puede tener un dirigente muy instalado hoy en la Argentina con más de 25, 28 puntos, y si su techo es ese, no es competitivo para un balotaje. Y puede tener un espacio como el nuestro, que recién se está construyendo, donde sus dirigentes todavía no miden como otros, pero no tienen techo, porque todavía es en construcción. Entonces yo creo que vamos a llegar al mes de marzo del año que viene con un espacio profundamente competitivo, porque la gran mayoría de los argentinos, y esto te lo dice cualquier encuesta, está esperando otra cosa. Si bien yo no dejo de reconocer lo que representa la candidatura o eventual candidatura de Cristina Fernández de Kirchner en un sector de la sociedad, es un voto muy duro, pero también sé que tiene un techo muy importante. Lo mismo pasa con Macri, que ha tenido un caudal importante de votos para que no gane Cristina, pero el caudal propio de expectativas favorables por su gobierno no es mucho. Entonces también tiene un techo muy duro. Y yo creo que este espacio alternativo, construido de esta manera, si nosotros somos capaces de sumarle a la construcción de los gobernadores, del Frente Renovador, otros sectores políticos de la vida social argentina, este espacio con el próximo presidente de la Nación, no me cabe duda. Ahora, tengo esta consulta, Pablo. Obviamente, yo estoy absolutamente seguro, ustedes son los que construyen la política, yo lo comento, pero de tener en cuenta una cosa, ¿cómo se va a dirimir? ¿Quién va a tener la responsabilidad de llevar adelante la candidatura de este espacio político? Y ustedes hablaron en algún momento, siguen haciendo, que hay que ir a las PASO, que esa es la mejor manera de dirimir, por más democrático y participativo y demás. Pero yo digo una cosa, si van, hasta ahora las figuras que mejor miden, las figuras que mejor aparecen, son las de Urtubey y la de Massa. Ahora, si Urtubey y Massa van a la PASO, después será imposible que puedan integrar algún binomio presidencial. ¿Está contemplado esto? Me imagino que sí, pero tengo que hacerte esa pregunta. Ya se está mirando la posibilidad de un Massa más para la provincia de Buenos Aires, más o menos la cocina, digamos, del armado de esto, Pablo. Eso se habló permanentemente. De hecho, en la última reunión de la paz en Entre Ríos fue uno de los temas de acuerdo, que hay dos maneras de dirimir eventuales candidaturas en este espacio. O alguno de los dirigentes logra un posicionamiento mucho más importante del resto, que implique el reconocimiento de que es el más competitivo, y ahí nadie tiene un marco de egoísmo tal que le permita no reconocer al otro. Esto quedó en claro, que si alguno de los precandidatos se dispara, como quien dice, en un consenso mucho más importante que el resto, no va a haber inconveniente para que eso sea reconocido y sea candidato. Pero si hay una situación de paridad que hace que dos o tres precandidatos se sientan seguros de poder llevar adelante una competencia electoral, y la PASO va a potenciar este espacio. Entonces, son cualquiera de las dos herramientas que claramente han quedado definidas como alternativas para seleccionar los candidatos. Ahora sí, te quiero preguntar tu mirada, desde como argentino, pero fundamentalmente como un dirigente político con la responsabilidad que lleva sobre los hombros, Pablo. ¿Cuál es tu análisis, tu conclusión sobre lo que fue esta cumbre, no? Yo separo dos cosas. Creo que es muy importante que el G20 se haya reunido en la Argentina. Creo que para la Argentina es una gran nueva oportunidad de poder discutir con el mundo las cosas que el mundo hoy discute, que tiene que ver con las relaciones multilaterales que están en crisis a partir de algunas potencias internacionales que buscan más la bilateralidad que la multilateralidad, y eso lo marca Estados Unidos, crisis con China. Saber entender de que no tienen que obligar a elegir en una opción de asociación con algún país, sino que tenemos que tener la libertad de poder buscar las mejores condiciones como región, incluso para la Argentina. Ese algo creo que es importante. Ahora, también es verdad que con el G20 no alcanza, si no se cambia la política económica de todos los días en la Argentina. Y también saber que la Argentina no es solamente la ciudad de Buenos Aires ni el Teatro Colón, porque yo he escuchado hoy muchas editoriales diciendo
que lo que pasó en el G20 demuestra que podemos. Está bien, obviamente, hay un operativo de seguridad que garantizó el éxito en la ciudad de Buenos Aires, casi blindando media ciudad de Buenos Aires, el emotivo grito por la Argentina en el Teatro Colón tiene que ver con una cuestión emocional, pero no nos tiene que tampoco hacer perder la realidad. Muchas veces se confunde pensando que la Argentina entera es lo que pasa en el microclima de Buenos Aires, entonces eso no nos tiene que confundir. Es importante el G20, pero si las cosas no cambian internamente en la Argentina, de la política económica de este gobierno, no hay G20 que nos vaya a alcanzar, porque tenemos que cambiar primero, somos nosotros acá en la Argentina. O sea, no hay inversión que vaya a venir de afuera si los argentinos que pueden invertir no invierten primero. Nunca las inversiones extranjeras llegaron antes que las propias. Siempre el inversor extranjero espera que quien es nativo de un país o las empresas nacionales inviertan primero, porque es lo que le da confianza. Y para eso hay que cambiar mucho todavía en la Argentina. Entonces, es una nueva oportunidad, pero sepamos tampoco que el G20 por sí solo es algo mágico que va a cambiar la vida de los argentinos. Hoy tenemos el problema de que mientras se anunció que la nafta bajaba el 1%, después de haber aumentado casi el 50% en el año, el gasoil aumenta el 3%. Entonces, y eso te impacta en toda la cadena de valor y en los precios. Entonces, volvemos a la cruda realidad de la Argentina. Escuché este mensaje que me manda una amiga del programa que siempre nos hace llegar su reflexión, ¿no? Dice, no acertó en muchas cosas Macri, queridos amigos, dice, ojalá que mejore la economía. Sería de terror que vuelvan los K. Y acá le asigna la responsabilidad a ustedes, Pablo, y nos deja abrazo, es Margarita la que nos hace llegar el mensaje. Gracias, Margarita, siempre participando. Mira, nosotros nos hacemos cargo particularmente de todas las etapas de la Argentina, de lo que pasó y de lo que existe hoy. Yo digo que puede ser tan malo volver a etapas pasadas que no funcionaron, como también seguir en lo que estamos. Digamos, si vos le haces una pregunta a cualquier ciudadano argentino cómo estaba antes y cómo está ahora, y bueno... No, te va a decir que ahora está mal, antes estaba mejor, eso es así. Entonces digo que los errores de la etapa anterior que ha finalizado Cristina Fernández de Kirchner, creo que tienen que ver con lo institucional, con la actitud de soberbia al final de la gestión, pero digo yo que todavía representa una penetración muy importante en un sector de la sociedad. Entonces nosotros nos tenemos que hacer cargo de todo, obviamente. Lo que no vamos a hacer cargo es del presente de la Argentina, que depende exclusivamente del presidente, porque por lo menos nuestro sector político, ¿no? Sí, no, claro. Tanto que nos hacemos cargo de todo, que en función de eso y de la responsabilidad que puede haber tenido los gobiernos de los cuales tomamos parte antes, nuestra oposición fue de título colaborativa, si se quiere, en cuanto a no ponerle palo en la rueda a esta gestión. O sea, nosotros no hemos atrasado el fracaso. Sabíamos que este gobierno tenía que resolver muchas cosas que no estaban pendientes en la Argentina. Entonces no hemos apostado al fracaso, no hemos obstruido leyes que el presidente necesitaba. Ahora, el fracaso es pura y exclusivamente del presidente. Entonces yo digo que no nos obliguen a los argentinos a elegir entre lo que ya fue y lo que está hoy por miedo a que no vuelva Cristina. Yo no quiero que lo obligan a los argentinos a elegir por Macri para que no vuelva Cristina. Yo quiero que nos demos la oportunidad de construir entre todos una alternativa distinta, diferente a los errores que puede haber habido en el pasado y diferente a los fracasos que hay hoy en el presente. Exactamente, por eso digo, yo decía al comienzo, Pablo, que considero importantísima la responsabilidad de este sector político, en el que mayormente, digo, hay dirigentes del peronismo, pero también hay otros partidos, otros nombres, pero yo creo que es importantísima la tarea que tienen, porque hay que mostrar eso, o sea, que la gente elija y no es cierto, esté a la hora de entrar al cuarto oscuro diciendo meto este voto en defensa propia, porque no quiero que vuelva aquello que me aterra, pero en realidad no estoy eligiendo. Por eso en la medida creo que ustedes hagan esta propuesta, la logren plasmar, la logren hacer entender,
y los argentinos tendremos una opción política seria. Pero además, Daniel, ¿por qué no darnos la oportunidad de elegir entre alguien que no ha tenido su oportunidad? O sea, independientemente de la valorización de los gobiernos que puedas hacer, a algunos les gustará más o menos, Cristina tuvo su oportunidad, fueron 12 años del gobierno, digamos, 4 de Néstor y 8 de Cristina, y más que tener su oportunidad, que claramente no ha podido cumplir el cambio que le prometió los argentinos. Entonces, ¿por qué no darnos la oportunidad de construir algo distinto? ¿Por qué tenemos que condenarnos los argentinos a tener que elegir entre dos dirigentes que han tenido su oportunidad? Y yo creo que, por lo menos, intentarlo. Después, obviamente, la gente será la que va a decidir al momento de votar si toma esa nueva alternativa o sigue creyendo que la Argentina debe manejarse a través de una grieta o de una polarización que creo que no nos hace bien. Uh-huh. ¿Cómo están los aprestos para esta reunión? Me imagino que debe ser frenética la tarea. Sí, en realidad estamos esperando terminar con la tarea parlamentaria, posiblemente esta semana, de sesiones extraordinarias, para abocarnos a definitivamente la organización de este evento que queremos hacerlo el día 19. Así que, bueno, tratando de volver a reunirnos con muchos compañeros, cuadros técnicos, equipos de profesionales de distintos lugares de la Argentina. La idea es que cada una de las provincias argentinas pueda aportar con su visión, con sus equipos técnicos, con sus profesionales, a la elaboración de un proyecto de país que vamos a hacer a la disposición de todos, pero con mucho entusiasmo fundamentalmente, porque esta es la construcción desde cero casi de un espacio nuevo en Argentina, donde nos hemos puesto a reencontrarnos muchos compañeros que estábamos en espacios distintos y que incluso hemos competido entre nosotros a nivel nacional en las últimas elecciones. Entonces, como es el caso de muchos gobernadores y el Frente Renovador, por ejemplo. Entonces, estamos muy entusiasmados, creemos que tenemos equipos económicos, del sector industrial, del sector productivo, de la educación, de la seguridad, de la justicia, que son los temas del trabajo fundamentalmente, en los cuales va a haber que generar el debate de ahora en adelante. Mira qué interesante esta pregunta hacia vos, pero también tiene una reflexión. Dice, me llamo Milton, soy militante peronista salteño de toda la vida. Estoy feliz de que el peronismo se muestre como alternativa, pero ¿por qué si se llama, me da bronca, dice, ¿por qué si se llama peronismo federal, la presentación otra vez se hará desde la capital federal? ¿Será porque Dios atiende en la capital? No, mira, lo hemos hablado de ese tema. Habíamos pensado hacerlo o en Córdoba o en Buenos Aires. El tema de Buenos Aires tiene un sentido, que es la conectividad. Cuando vos haces encuentros regionales, podés hacerlo en provincias, donde movilizás provincias limítrofes. Cuando haces un encuentro nacional, tenés que garantizar la movilización más rápida en el menor tiempo posible de distancias muy grandes, ¿no? Entonces, si vos tenés que movilizar, por ejemplo, gente de Tierra del Fuego, o gente de Catamarca, o de Jujuy, o de Misiones, es mucho más fácil movilizarlos directamente a Buenos Aires que llevarlo a Buenos Aires de otra provincia. Ahí ganás tiempo, ¿no? Y esa es la razón. Pero vos fijate que el fundamento, el continente o el contenido más importante de esta construcción política son los gobernadores del interior del país. Claro. Bueno, así creo Esto es una cuestión operativa, ¿no? Bueno, por eso creo el porqué de la pregunta de Milton, ¿no? Dice, se llama peronismo federal, pero la para presente en capital. Pablo, te quiero pedir particularmente tu expectativa como un viejo sordo, ¿no? Entre comillas, el viejo sordo de la política, las expectativas concretas de lo que puede significar esto, que comienza formalmente el 19. Yo tengo expectativas muy ciertas de que estemos ante la construcción política que en el año 2019 ponga un nuevo presidente. Y dentro de esa construcción política soy muy entusiasta que este nuevo presidente puede ser el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey.
yo lo veo con mucha convicción porque estoy cerca de esa construcción y por ahí tengo una visión más integral de la política de todo el país. Yo por ahí noto que hay muchos compañeros de Salta que todavía no toman la dimensión de lo que se está construyendo y que por ahí no confían tanto, ¿no? Y que están más en la local. Y yo creo que no hay política de Salta posible si no es el marco de un contexto nacional que cambie, ¿no? Salta la profesora, no le va bien si la Argentina no encuentra otro rumbo. Entonces yo relaciono mucho lo que puede llegar a pasar en la política de Salta con lo que va a pasar en la política nacional. Entonces creo de que yo soy muy optimista y muy entusiasta en que el camino que estamos recorriendo es necesario para que los argentinos tengan una instancia para elegir y que no sean condenados a elegir entre el pasado y el presente que no es bueno. Así que en eso estamos. No es fácil, pero estamos con mucho entusiasmo. La última, el Frente de Agrupaciones Peronistas de Salta, esta agrupación que se conformó, donde participan históricos y reconocidos nombres del peronismo de Salta, Walter Bayar, Roberto Chuchuy, Silvia Troyano, Norman Marcena, Néstor Sarabia, Juan Manuel Palacio, por poner algunos, ya anunciaron que ellos van a conformar su propia línea dentro de lo que es el peronismo, enojadísimo porque no lo dejaron participar de la interna, y decididamente dice que ellos van a apoyar la candidatura provincial de Liavi a nivel nacional, o de Cristina Kirchner, o de quien en definitiva Unidad Ciudadana decida. ¿Qué decís sobre eso, Pablo? Mira, una de las cosas que tenemos que cambiar en la Argentina es ser capaz de definir lo que nosotros pensamos sin agredir a otros. Y yo de eso estoy totalmente convencido. Y como conozco a la gran mayoría de compañeros a los cuales vos nombraste, con los cuales algunos tengo un profundo afecto, más allá de no coincidir en sus posiciones políticas de hoy, me parece que tienen todo el derecho del mundo de tener su posicionamiento, de trabajar en otra estructura política que sea Unidad Ciudadana, de apoyar a otros candidatos que sean muy crueles, y bueno, harán esa experiencia política. Lo que sí puedo decir que se dio a todos la posibilidad de participar en la interna del Partido Justicialista, y eso no participó porque no pudo construir una estructura política para hacerlo, ¿no? Eso sí lo quiero decirlo, no quiero personalizar en nadie, sino no dejar pasar esta idea como que se censuró a alguien para participar, no se censuró a nadie, se dieron los tiempos que incluso la misma justicia prorrogó tiempo para poder presentar la lista, y por eso la proclamación de la candidatura del como presidente del partido. Pero bueno, nosotros iremos por esta alternativa y estos otros dirigentes no confían en la candidatura al presidente de Urtubey y toman otro rumbo que es válido, aunque uno no lo comparta. Exactamente. Bueno, Pablo, nos queda bastante para que charlemos, no te pregunte nada, ya no tengo tiempo, pero hay sesiones extraordinarias, comienzan el miércoles, así que veremos si, abusando de tu tiempo, si podemos volver a charlar durante la semana para que nos cuentes cuáles son los proyectos más importantes que van a tener que tratar en esta extraordinaria. Bueno, como no, a disposición. Como siempre. Ahora vamos a tratar varios proyectos, sí. Y bueno, cuando quiera Daniel. ¿No? Sí, por supuesto. Por supuesto. Gracias, Pablo, como siempre. Te mando un abrazo. Hasta luego.